Primero de Timoteo capítulo 3, por favor. Búsquelo, vamos a buscar un versículo de ahí y luego vamos a también estudiar lo que la Biblia nos relata en Hechos capítulo 6. Pero vamos a tomar nuestra partida de Primero de Timoteo capítulo 3. Hemos hablado de las responsabilidades y las cualificaciones de los diáconos. Y dije hace, no sé si era la semana pasada o antepasada, dije que cuando uno publica un vacante de empleo tiene que detallar por lo menos dos cosas. Tiene que detallar los requisitos, las cualificaciones, y tiene que detallar la descripción. Y hemos hablado acerca de eso, pero falta un detalle importante si vamos a publicar un vacante de empleo, y eso sería la remuneración o el premio, la recompensa que uno debería recibir. Y antes de que alguien malentienda lo que quiero decir, no, esta posición de diácono, por lo menos en esta iglesia, por lo menos ahora, no incluye un salario. Conozco iglesias que sí tienen muchos miembros y tienen dinero para ayudar a pagar un poco. No conozco a nadie que paga a un diácono un sueldo completo, pero a veces ayudan con algunos gastos que podrían tener, pero no voy a hablar del dinero. Pero eso no quiere decir que un diácono no tiene su recompensa. Hoy vamos a estudiar no tanto el salario del diácono como el premio del diácono. Y aunque nuestro primer texto se refiere específicamente a los diáconos, el contenido de lo que vamos a estudiar es aplicable a cualquier hijo de Dios que simplemente viva fiel al propósito que Dios tiene para su vida. Porque al fondo, ¿qué significa diácono? Sino simplemente siervo. Y aunque quizás esta noche inauguramos un diácono como representante oficial de la iglesia, espero que el hermano Juan Carlos no sea el único siervo de la iglesia. Si hasta este punto hemos tenido muchos siervos, por favor no dejen de servir. Este premio es relevante, es aplicable para cada uno de nosotros. La Biblia nos aclara, aunque algunos sean pastores y otros sean diáconos y otros tipos de siervos en la iglesia, cada iglesia realmente depende de cada miembro. Ninguno es más importante que el otro. Y cuando la iglesia celebra algún logro o alguna victoria, esa victoria realmente es celebrada entre todos los participantes. Note que dije participantes y no miembros, porque suele haber, aunque quizás no lo puedo destacar en este momento aquí en esta iglesia, suele haber momentos cuando hay miembros que no son participantes. Y si usted es un miembro que no participa, realmente no es un miembro. Un miembro tiene que funcionar como parte del cuerpo, no simplemente estar conectado al cuerpo sin realmente contribuir a la función de ese cuerpo. Como pastor, yo tengo el gozo de predicar en más oportunidades que cualquier otro de nosotros. Pero cada uno que invita a sus conocidos puede compartir el gozo de ver una persona nueva entrar en este espacio, aun si el invitado no es un invitado suyo. Las maestras que enseñan a los niños en la clase arriba comparten el gozo de lo que se logra aquí abajo, porque nuestro éxito en parte es debido a su servicio arriba. Cada uno que es fiel a dar de sus ofrendas puede participar en ver el gozo puede participar en el gozo de ver el templo construido. Cada uno que es fiel para orar puede compartir en el gozo de ver un alma salvada o un cristiano que toma decisiones para seguir a Cristo. La Biblia nos dice en 1 Corintios 12, del 14 y 15, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Puedo agregar, no son dos miembros, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Más adelante, versículos 21 y 22 dice, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Por lo tanto, este premio del diácono que vamos a estar enseñando en este momento puede ser también tu premio, si tan solo obedeces la voluntad de Dios para tu vida, si tan solo dices, yo voy a ser un siervo de Dios. ¿Cuál es el premio del diácono o el siervo? Veamos, primero en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 13, la Biblia dice, porque los que ejercen bien el diaconado adquieren para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos siervos que usted ha reunido para formar esta iglesia. Señor, gracias que yo no tengo que trabajar solo, no trabajo solo, sino que tengo muchos
colegas, muchos consiervos que también trabajan conmigo. Gracias por la fidelidad de cada uno. Gracias por la participación de cada uno que participa. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestro deseo y nuestra disposición para servirte, para obedecerte en cada aspecto, para que como individuos, pero más que eso, para que como iglesia, para que como grupo podamos lograr todo lo que usted desea para nosotros. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Al fondo, creo que la Biblia nos habla de 3 tipos de premios para el diácono fiel. Y eso también se aplica a cualquier cristiano que decide obedecer a Dios en todo. El primer premio lo vemos aquí en este pasaje, en este versículo, 1 de Timoteo 3:13. Es un premio personal. Otra vez dice, los que ejercen bien el diaconado adquieren para sí, habla de algo personal, un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Déjame tomar un tiempo para definir bien cada frase en este versículo para poder entenderlo bien. Primero dice, los que ejercen bien, estamos hablando de los diáconos, los que ejercen bien. Cuando haces ejercicio o ejercitas tus músculos, estás usando lo que Dios te ha dado de la forma correcta y para el propósito correcto. Uno puede hacer ejercicio, pero no hacer ejercicio bien. Y de la misma forma uno puede ejercer el diaconado, pero no ejercerlo bien. Este versículo, esta promesa de un premio, una recompensa personal, es para que los que ejercen bien, según la voluntad de Dios, para esa posición o para esa vida. Un diácono puede no usar su ministerio y también podría usarlo mal o incorrectamente. En ese caso, este premio no es para tal persona, es para los que ejercen bien la responsabilidad que les ha sido entregada. Luego dice el diaconado. Estamos hablando del oficio por el cual esta iglesia eligió al hermano Juan Carlos. Sin embargo, podríamos ampliar la aplicación de este principio para cualquier cristiano que obedece a Dios en cuanto a la voluntad de Dios para su vida. Podríamos decir, los que ejercen bien su responsabilidad como padres, los que ejercen bien su responsabilidad de testificar, los que ejercen bien su caminar con Dios, los que ejercen bien, en ese caso quizás hay algunos premios distintos. Este versículo está específicamente hablando de los que ejercen bien la oportunidad de servir en cuanto al diaconado. Y luego dice, adquieren para sí. No es que lo compran con plata, uno puede adquirir algo con plata hoy día, ni que lo eligen en una vitrina, yo deseo eso. Dios se lo entrega, pero ellos también son responsables de su adquisición. ¿Por qué? Porque ellos hicieron la primera parte, ejercieron bien la responsabilidad que les ha sido encomendada, por lo tanto Dios lo entrega, pero lo expresa aquí de esta forma, adquieren para sí este premio. Lo adquieren o lo reciben porque decidieron seguir la voluntad de Dios, decidieron ejercer bien el diaconado. Y luego dice un grado honroso. ¿Qué significa un grado honroso? Podría referirse a respeto dentro de la iglesia. Un diácono que ejerce bien el diaconado va a ser respetado por los miembros de la iglesia. Normalmente ya ha sido respetado por los miembros de la iglesia, por eso la iglesia eligió ponerlo en esa posición. Pero mientras ejerce bien el diaconado, la iglesia va a poder honrarlo, respetarlo y decir, ese sí es un hermano en quien podemos confiar. Creo que el hermano Juan Carlos ya ha ganado nuestro respeto, porque ya ha sido un siervo para con todos. Pero si solo se refería a respeto, creo que diría más bien que adquieren para sí honor. Y no es lo que dice. Dice, adquieren un grado honroso. Y al usar esa palabra, esa expresión, un grado, es una palabra que se refiere o se usa en cuanto al ejército, el cuerpo militar, podríamos decir, donde uno quizás empieza en un grado, en un rango, pero a medida que va demostrando su fidelidad, demostrando su valentía, demostrando las cualidades que buscan en el ejército, en un soldado, va adquiriendo mayores grados. Y creo que es precisamente lo que este pasaje se refiere cuando dice adquieren para sí un grado honroso. En ese sentido, podría estar hablando de diáconos mayores en rango. Y una iglesia como la iglesia en Jerusalén, que tenía miles de miembros, sin duda tenía quizás un tipo de estructura, un tipo de jerarquía entre los diáconos. Pero más que eso,
bien podría referirse a que algunos de estos diáconos después son llamados a ser pastores. ¿Por qué? Porque Dios dice, has sido fiel en lo poco, entonces podemos confiarle con algo más grande, más impactante quizás, para no decir más importante. Lucas 16:10 lo hemos leído antes. Jesús dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hablé con un vecino durante la semana con quien he hablado en otras ocasiones, lo he invitado a la iglesia, vino a la iglesia una vez antes de COVID. Y él tiene una idea de cómo quiere servir dentro de la iglesia y me ha dicho cómo ha usado su ministerio, su talento en otras iglesias y cómo Dios lo ha bendecido. Y digo, muy bien. Entonces él dijo, entonces necesitamos un momento para sentar y conversar cómo yo puedo ayudar a la iglesia. Dije, ok, busquemos un momento para conversar, pero déjame hacerle una pregunta. ¿Dónde te estás congregando ahora mismo? No, ahora mismo no me congrego, aunque quiero congregarme. Lleva años sin congregarse y él cree que él va a venir y vamos a confiarle con un ministerio dentro de la iglesia. Si él me está escuchando sin mencionar su nombre, lo vamos a conversar si podemos sentarnos. No será así. Lo primero que Dios pide, es necesario que un administrador sea hallado fiel. Buscamos fidelidad. Primeramente, fidelidad a los cultos. Fidelidad en cuanto a las oportunidades que hay para servir. No solo las oportunidades que te parecen convenientes, sino cualquier oportunidad. Y en ese sentido, veo que el hermano Juan Carlos ha sido fiel con las responsabilidades que le han sido presentados y con mucha confianza hice la recomendación esta mañana, o bien era poco después del mediodía, así que esta tarde, para recomendarlo para el diaconado. ¿Por qué? Porque ha sido fiel, ha ya merecido o adquirido para sí un grado honroso y tengo la confianza de que va a seguir fiel con su responsabilidad, va a ejercer bien el diaconado y va a adquirir para sí un grado honroso. A la vez, ya que recién dije que a veces los diáconos quizás son luego confiados con la responsabilidad de pastor, debo aclarar a la misma vez que un diácono no tiene que ser alguien que tiene la potencial o el deseo de ser un pastor. Los diáconos, en contraste con los requisitos para los obispos o pastores, no tienen que ser maestros, no tienen que ser buenos predicadores. En mi opinión, resulta provechoso cuando los diáconos también tienen la capacidad de predicar y explicar las verdades de la palabra de Dios, pero no piensan que es un requisito porque la Biblia no lo detalla como tal. El versículo sigue diciendo, después de adquieren para sí un grado honroso, luego dice, y mucha confianza. Esto se refiere a una confianza en nuestro hablar, nuestra valentía. En 2 Corintios 3:12, por ejemplo, dice, así que teniendo tal esperanza, una esperanza de una relación con Dios, hablamos con mucha confianza. La misma frase en el griego, tanto traducido al español, una confianza en nuestro hablar. Filipenses 1:20 dice, conforme a mi expectación y esperanza, en que nada seré avergonzado, antes con toda confianza, tengo esta confianza que voy a hacer, con toda confianza, como siempre, así también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Es decir, tengo confianza y con esa confianza voy a vivir para Dios. Voy a vivir como vamos a ver en un momento en Hechos capítulo 6, uno de los primeros diáconos vivió su vida. Uno que es irreprensible, uno de los requisitos o cualificaciones para los diáconos. Uno quien ministra con una conciencia limpia y tiene el respeto de la iglesia, podrá hablar con confianza en cuanto a la palabra y la voluntad de Dios. En lo personal, cuando yo empecé a predicar, había muy poco que yo podía decir con confianza. Porque ¿quién soy yo para enseñar a estos adultos que tienen más tiempo en la fe que yo? Algunos que me habían enseñado en otras ocasiones, me habían discipulado en cierto sentido. ¿Cómo puedo yo ponerme de frente de ellos y enseñarles a ellos? No, empecé con muy poca confianza. Claro, con el tiempo pude adquirir mayor confianza, pero cuando vine a Chile, empecé otra vez casi con cero de confianza. Ahora estoy en otra cultura. Aunque hablaba español, no hablaba el español que hablan aquí en Chile, así que faltaba mucha confianza en lo personal. Tenía limitaciones lingüísticas y había todavía hay mucho de esta cultura que no entiendo. Pero en cada caso, había dos realidades que me ayudaban a tener confianza. Cuando había estudiado bien antes de predicar, es decir, me había asegurado de que esto es lo que la Biblia dice, y cuando me di cuenta de que la mayoría no buscaba cómo criticar mi sermón.
En ese sentido yo pude hablar con confianza, porque primero yo sabía que había entendido, había estudiado, había preparado bien lo que voy a decir, lo puedo decir con confianza, no por mi edad, no por título, sino porque lo estudié, la Biblia lo dice, por lo tanto yo lo puedo decir. Y cuando me di cuenta que la gente no está para criticar y atacarme, sino están para apoyarme. Había momentos, especialmente en las iglesias en los Estados Unidos, cuando tuve la oportunidad de predicar, cuando yo terminé de predicar y dije, ¡ay, qué horrible! Por favor, no me inviten a predicar más. Y algunas hermanas vinieron y me tomaron la mano y dijeron, gracias por ese sermón. No mintieron. No dijeron, ¡oh, qué poderoso el sermón! No mintieron. Pero dijeron, gracias por el sermón. Y eso me dio confianza. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Hice lo que pude y Dios obró en las circunstancias para darme la confianza que yo necesitaba. No me malentienda en cuanto a ese tema de criticar. Uno debe cuestionar lo que el predicador dice. Debe verificarlo en la palabra de Dios. Pero cuestionar es distinto a criticar. Cuestionar es lo que uno hace para edificarse a sí mismo y profundizar su conocimiento de un tema, mientras que criticar es lo que uno hace para exaltarse a sí mismo. Uno cuestiona cuando quiere aprender y uno critica cuando quiere demostrar todo lo que sabe. Gracias a Dios, la mayoría de las personas que vienen a esta iglesia no se dedican a criticar lo que digo. En algunos casos quizás no era así al principio. Primero yo tenía que ganar su respeto o confianza y luego me dieron el honor que anhelaba recibir. Así que cuando viene algún nuevo quien le gusta criticar, acepto que tengo que ganar su confianza y algún día quizás dejarán de criticar. Pero volviendo al punto, un diácono que ejerce bien su oficio, tal como cualquier cristiano que simplemente obedece a Dios y usa su influencia para bien, adquiere para sí un premio personal, adquiere el respeto de la iglesia, aunque no siempre el respeto del mundo, como veremos en un momento. Adquiere confianza para hablar la verdad de Dios tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, y a veces incluso adquiere una posición de mayor influencia como el oficio de pastor. No detallé, pero cuando dice mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, esa expresión de fe no se refiere a mi fe personal o mi confianza que he depositado en Jesús, sino se refiere al credo, a la doctrina cristiana. Mucha confianza porque he estudiado, tengo experiencia, ahora tengo más conocimiento y ahora me apoya la iglesia, por lo tanto tengo confianza en mi ministerio como diácono, o también es relevante en cuanto al pastor. Pero busque conmigo Hechos capítulo 6, quizás lo encontró antes, como dije, y dejó un dedo ahí, yo no lo hice, así que lo busco ahora. Hechos capítulo 6, estudiamos anteriormente los primeros 6 o 7 versículos, cuando habla de los primeros diáconos que fueron elegidos, los primeros 7 versículos. Pero quiero destacar ahora del 8 al 15, e incluso vamos a ver algunos versículos del capítulo 7. Quiero destacar que no tan solo el diácono trae un premio personal, sino también hay un premio público. Ese premio privado de que adquieren para sí un grado honroso y confianza en la fe, tiene un efecto público. Esa confianza para hablar tendrá un efecto en la iglesia y en el mundo. Y en ese sentido es un premio público. Vamos a leer acerca de Esteban. Muchos quizás han leído, conocen su historia. Quizás no conocen que era uno de los primeros diáconos elegidos en versículo 5. Dice, y lo dicho agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego destaca Felipe y otros que también fueron elegidos, pero primero en versículo 5 destaca a Esteban. Yo no sé si cuando eligieron a Esteban sabían que había algo distinto en él que no había quizás en los otros diáconos, o si el nombre de Esteban está destacado aquí por el resto que este capítulo destaca. Voy a empezar a leer en versículo 8 y voy a leer hasta el 15. Y la Biblia dice, y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga que se llama de los libertinos y cireneos y alejandrinos y los de Cilicia y de Asia disputando con Esteban. Antes de seguir, déjame explicar, muchos religiosos falsos estaban disputando con Esteban.
vemos en el contexto que Esteban no salió a testificar de vez en cuando. No era la primera vez que él salía a testificar y compartir su fe. Tenía el hábito, tenía la práctica. ¿Cómo lo sé? Porque él tenía mucha confianza en esta disputa, en este argumento o debate que tenía con los religiosos falsos. La Biblia nos manda en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 15, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y temor a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Deberíamos estar preparados para responder. Por eso me gustan las preguntas durante la escuela dominical, aunque a veces me frustran porque me desvían del tema. Me gustan al fondo, porque es necesario estar preparados para responder a este tipo de preguntas. Entonces debemos estar preparados, y si uno no ejerce bien la responsabilidad que Dios ha colocado delante de sí, no va a estar preparado para dar una respuesta. Pastor, yo no sé cómo voy a responder si alguien me pregunta cómo ir al cielo. Bueno, prepárate y luego empieza a testificar. Quizás testifica primero a tu esposo, a tus padres o a tus hijos. Pero si ya son salvos, no importa, la práctica te hace bien. Entonces pone en práctica lo que uno está aprendiendo y estará más preparado cuando viene la necesidad de responder con mansedumbre. Versículo 10 sigue diciendo, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No lo comparé en otras traducciones. Creo que todas las traducciones tienen espíritu en mayúscula, reconociendo que esto no es un espíritu personal de Esteban, sino es el Espíritu Santo. Él hablaba no tan solo con la influencia de su espíritu, de su sabiduría, de su conocimiento, sino también hablaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Al fondo no era Esteban el que hacía todo lo que sucede aquí. Había alguien más trabajando en Esteban, por medio de Esteban, el Espíritu Santo. Acuérdese que estos diáconos debiesen haber sido quienes ya estaban llenos del Espíritu Santo. No creas que si la iglesia te da una responsabilidad, ahí vas a estar lleno del Espíritu Santo. No, el ser lleno del Espíritu Santo no viene cuando te coloque en una posición, una responsabilidad. Viene cuando tú tomas las decisiones diarias de leer la palabra, de orar y de vivir tu vida en obediencia a la voluntad de Dios. Seguimos, versículo 11. Entonces sobornaron a unos hombres que dijeron, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y tomándole le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas en contra de este lugar santo y de la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuando el enemigo atacó, cuando le tiró la escoba para frenar lo que Dios quería hacer por medio de Esteban, ¿se enojó Esteban? No creo. Quizás es lo que quiere decir, vieron su rostro como el rostro de un ángel, bien enojado. Pero no es lo que entiendo yo cuando lo leo. Creo que vieron su rostro y vieron algo santo en él. No vieron una reacción humana, una reacción física, una reacción emocional. Vieron que él estaba lleno del Espíritu Santo. Déjame hablar al hermano Juan Carlos por un momento, pero por extensión a cada uno quien quiera ser fiel a Dios. Cuando empiezas a obedecer a Dios, Satanás se va a enojar, el mundo se va a oponer y las dificultades podrían aumentarse. No alteres tu curso. Quizás todo estaba relativamente tranquilo en tu vida cuando decidiste tomar este paso de fe y seguir a Dios en este aspecto de tu vida. Pero cuando vienen las dificultades, y tenga por seguro que vendrán, Jesús dice que tendremos aflicción en Juan capítulo 16, versículo 33. Cuando vienen las dificultades, no alteres tu curso. El Dios a quien sirves todavía está en su trono. Lo que reconocías como la verdad cuando todo iba fácil, sigue siendo la verdad cuando todo se pone difícil. Mantén tu curso, mantén tu testimonio, no respondas con maldad a los que te hacen mal, no grites a los que te griten, no insultes a los que te insulten, no robes de los que te roban, mantén tus ojos en Cristo y tu testimonio en medio de la dificultad. Y quizás podría hablar más fuerte que el mejor sermón, tu testimonio. Hechos capítulo 7 graba el resto de la historia de Esteban. Ahora se encuentra delante del concilio judío conocido como el Sanedrín. Este concilio era compuesto exclusivamente por judíos expertos en el Antiguo Testamento. Eran religiosos devotos, aunque no sabemos si eran más bien fariseos o saduceos.
Tenían autoridad absoluta en cuanto a temas de religión. Podrían examinar a cualquier judío y tenían la autoridad incluso de sentenciarles a la muerte. Acuérdese, las cargas presentadas contra Esteban en versículo 11, leemos de capítulo 6, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y eso bajo la ley del Antiguo Testamento demandaba la muerte si uno era culpable de blasfemar a Dios. Esteban sabía todo eso. Y aún así, dijo la verdad. Entregó una exposición detallada de la historia de la relación que Israel ha tenido con Dios. Empezó con el momento cuando Dios habló con Abraham. Repitió las promesas que entregó al pueblo, la obediencia del pueblo en ser circuncidados, cómo Dios proveyó para el pueblo por medio de José en Egipto, el sufrimiento de Israel en Egipto, la provisión de Dios para su escape por medio de Moisés, y explicó todo esto en gran detalle. Quizás el mayor enfoque estaba en esta parte, como Dios proveyó para rescatar a su pueblo de Egipto, las plagas que usó para mostrar su poder, y luego la provisión de Dios para el pueblo en el desierto. Luego en versículo 39 detalla la desobediencia del pueblo al hacerse un becerro de oro. Note versículos 39 y 40 de Hechos capítulo 7. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Sigue hablando de las muchas veces que el pueblo cayó en idolatría, cambiaron el tabernáculo de Dios para el tabernáculo de Moloc. Pero luego vino el rey David, quien halló gracia con Dios. Salomón luego le edificó un templo, pero luego dice: Dios es más grande que cualquier templo, el cielo es su trono. Todo lo que ha dicho hasta este momento ha sido muy conocido y aceptado por los líderes judíos. Si fueran supuestos cristianos modernos, muchos hubiesen gritado amén, gloria a Dios en varias ocasiones. Todo esto eran temas muy relevantes, muy entendibles, muy aceptados por todo el pueblo judío. Hasta este momento le van a perdonar. Hasta este momento le van a dejar ir libre. Hasta este momento el concilio no tiene con qué condenar o juzgar a Esteban. Hasta este momento, si hubiera no dicho ninguna palabra más, Esteban hubiese regresado a la misma casa de siempre. Si terminara ahí, por seguro le dejan ir libre y quizás hasta con muchas bendiciones. Pero Esteban no ha terminado. No les ha dicho lo más importante. Faltó aún la conclusión. Vea versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? ¡Qué valentía! ¡Qué confianza en su lenguaje! ¡Qué confianza en su Señor! Esteban no estaba calculando su propia popularidad. No buscaba el camino más fácil. No podía ser de doble lengua y decir una cosa en la iglesia y otra cosa frente al concilio. Esteban, lleno de confianza y lleno del Espíritu Santo, declaró la verdad. ¿Y qué sucedió? Versículo 54. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Entonces gritaron a gran voz y tapándose sus oídos arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. Tal vez usted está pensando: pastor, pensé que nos ibas a hablar acerca del premio del diácono. No veo mucho premio en esto. Tengo algunas respuestas para responderle. Primero, estamos hablando del premio público.
Ya vimos el premio personal, que el diácono que usa bien su oficio adquiere una confianza y una conciencia limpia. Esa confianza interior produce un premio en su testimonio público, no para el bien del diácono, sino para el bien de otros. Todos necesitamos quienes nos digan la verdad cuando tenemos que escucharla. Si llego a la iglesia con chocolate en mi cara, avísame por favor, no me vas a ofender. Ay, el pastor podría ofenderse porque... No, dime, porque yo no quiero seguir con chocolate en mi cara. Y si vivo mi vida con pecado en mi vida, y tú lo sabes, avísame por favor, porque yo no quiero seguir con pecado en mi vida. A veces, honestamente, estamos ciegos al pecado en nuestras propias vidas. Y necesitamos quienes nos confronten con la verdad. Estos judíos estaban ciegos por su propia mentira de religión falsa y necesitaban quien les confrontara con la verdad. Alguien ahora está pensando, pero mire, no resultó. La historia de Esteban aún no ha terminado. Vamos a llegar al siguiente punto en un momento. Pero estoy hablando del premio público y el premio público es que Esteban es el premio público. El testimonio de Esteban en predicar a las personas que necesitaban escuchar la verdad. Eso es lo que Esteban hizo. En este sentido, Esteban no recibió un premio público, pero era el premio para el público. Pero no tan solo eso, también recuerde, todos vamos a morir. Nadie puede elegir el momento en que muramos, pero tal vez podemos elegir el testimonio que llevaremos a la tumba. Le propongo que será casi imposible dejar mejor testimonio que el que dejó Esteban. Su última descripción, versículos 55 y 56, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y luego dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Su última descripción, pero su última declaración en versículos 59 y versículo 60 dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Suena muy parecido a las últimas palabras antes de su resurrección, las últimas palabras de Jesús. Cuando estaba entregando su vida por la nuestra en la cruz del Calvario, Señor, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Le propongo que difícilmente podrás dejar mejor testimonio que este. Pero él no obtuvo este testimonio de un día para otro. No aprendió estos hábitos de un día para otro. Lo obtuvo porque fue fiel en lo poco. Dios y la iglesia le confió con la responsabilidad del oficio del diácono y fue fiel con eso también. Y Dios lo bendijo y lo usó en gran manera. Recibió un premio privado, pero también recibió un premio público. Pero en tercer lugar también veo que hay un premio perpetuo, es decir, un premio eterno para el diácono o el siervo. Si no conoces el resto de la historia, quizás ahora mismo te preguntas cómo es que Dios usó a Esteban. Murió y la Biblia no graba que ni siquiera una persona se arrepintió a causa de su testimonio y predicación. Pero ya lo leímos en versículo 58, un pequeño detalle, echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y en capítulo 8, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Él estaba ahí, él participó, él vio el testimonio de Esteban. Y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo no se convirtió ese día, pero creo que la Biblia nos graba ese detalle porque vio, y lo que vio le siguió molestando hasta que un día, el siguiente capítulo, en capítulo 9, ese mismo Saulo iba camino a Damasco y se encontró frente al Dios poderoso, el Dios todopoderoso, el mismo Dios que había escuchado a Esteban predicar, y en ese momento dejó de luchar. Se encontró frente al Dios todopoderoso y sabía que le sería inútil seguir resistiendo. Se rindió, se arrepintió y declaró en capítulo 9, versículo 6 del libro de Hechos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento, una de las semillas que Esteban sembró ese día en Hechos capítulo 7, brotó y dio fruto que Saulo de Tarso murió y empezó a vivir en Cristo. Y ese mismo Dios tomó a uno que antes perseguía a los cristianos
y lo usó quizás más que cualquier otra persona para avanzar la causa de Cristo y poder alcanzar a miles y miles de almas con el Evangelio. No quiero dar la impresión de que Dios necesitaba a Esteban para poder alcanzar a Saulo, tal como Dios no necesitaba a ese Saulo después conocido como Pablo para hacer todo lo... No, Dios no necesita de nadie. Pero quiero decir que Esteban y después Pablo pudieron gozar al poder participar de la obra que Dios estaba haciendo, porque cada uno en su propia forma, en su propio momento dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que pones delante de mí, lo voy a hacer. Dios no necesita a nadie. Pero quiero decir que Esteban pudo regocijar al ver la cosecha de las semillas que plantó. Quiero decir que Esteban gozó de un premio perpetuo porque fue totalmente obediente a la voluntad de Dios para su vida. Tú también puedes tener ese testimonio, ese tipo de testimonio. Tal vez no seas diácono, pero la promesa de Dios es clara. En Gálatas capítulo 6, del 7 al 10, la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La conclusión: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Sea cual sea tu situación o circunstancia, todos estamos sembrando, y todos o estamos sembrando para la carne cosas temporales que nunca durarán, o estamos sembrando para el Espíritu lo que el dinero jamás podrá comprar. Tarde o temprano, todos también vamos a cosechar. Y le prometo que vas a cosechar lo que ahora mismo estás sembrando. Mi hermano Juan Carlos, también mi hermana Adriana, gracias a los dos por su fidelidad en estos últimos años. Creo que ustedes podrían dar testimonio de que Dios ha obrado un premio personal en ustedes. En lo personal, creo que Dios ha obrado... creo que podría decir que veo más evidencias del fruto del Espíritu en sus vidas, pero realmente yo los veo como un 2% de sus vidas, así que ¿qué es lo que sé yo? Pero con mucha confianza puedo decir que Dios está obrando un premio público por medio de ustedes. Esta iglesia está más firme, esta iglesia es más ferviente, gracias en parte a su fidelidad al Señor. Gracias por su fidelidad en el pasado, en el presente, y gracias de antemano por su fidelidad continuada en el futuro. Dado su fidelidad, dado su testimonio, esta iglesia con mucho gozo y con mucha confianza le entrega estas responsabilidades de servicio. Hermano Juan Carlos como diácono, hermana Adriana como su compañero, como nuestro tesorero. Y quiero tomar un momento para orar por ustedes, pero no tan solo yo, sino quizás con toda la iglesia, y en ese acto quizás comisionarlos para el ministerio por el cual yo creo que Dios los ha elegido. Quería de antemano traer 2 sillas, pero por favor si podían acompañarme aquí al frente. Carlos, quizás el espacio nos limita. La Biblia dice en Hechos capítulo 6, estamos ahí, ¿por qué no leerlo? En Hechos capítulo 6, después de que la iglesia eligió los diáconos, la Biblia dice: a estos presentaron delante de los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Ellos tenían varios apóstoles, varios pastores. Nosotros no tenemos el tamaño que ellos, no somos varios pastores. Pero sin embargo, quiero invitar a todos. Quería decir quizás solo la iglesia, pero hay algunos visitando con nosotros que también son nuestros hermanos en la fe. Así que quiero invitar a todos, que quizás podemos orar juntos por ellos. Les impusieron las manos también. No tiene ningún significado espiritual, era algo de parte de la ceremonia en ese sentido que hacían, y podemos gozar del mismo tipo de ceremonia. Así que las hermanas les invito a ponerse, ganarse donde hay espacio, poner su mano en la hermana Adriana, los hermanos lo mismo con el hermano Juan Carlos, y juntos podemos orar, aunque quizás yo levante mi voz, juntos podemos orar por ellos. No se sientan obligados, pero están invitados para venir. Como alcanza el espacio.
con gran gozo que podemos celebrar este momento juntos. Vamos a ir al Señor en oración. Señor y Padre, gracias por ser nuestro Padre. Gracias por habernos permitido el gozo de conocernos a nosotros, de conocerte a ti. Señor, que ninguno aquí merece lo que usted ha hecho en nosotros. Ninguno aquí puede pararse y decir, mírenme a mí, sino esperemos que nuestras vidas sean un espejo que reflejen lo bueno que has sido tú en nuestras vidas. Yo le agradezco por las muchas formas en que usted sigue dirigiendo, sigue creciendo esta iglesia, y le pido, Señor, que usted seguirá obrando en medio de nosotros. Para eso sabemos que tendrá que remover de nosotros lo que no debería estar en nosotros. Remover de mí personalmente lo que no debería estar en mí, para que me puedas llenar y usar para tu honra y tu gloria, y de la misma forma a cada miembro de esta iglesia. Pero en este momento le agradecemos por el punto a que usted nos ha traído de poder comisionar a nuestro primer quizás equipo de diáconos. Y Señor, yo le pido su protección en mi hermano Juan Carlos, mi hermana Adriana, sabiendo que cada uno vamos a enfrentar nuestras luchas, cada uno vamos a enfrentar oposición, pero quizás ellos más que otros, simplemente porque han decidido tomar este paso de fe. Cuando llega la oposición, Señor, ayúdales a mantener su curso, ayúdales a mantener sus ojos puestos en ti, que has hecho todo lo que has hecho por nosotros y en nosotros. Eres el autor y eres el consumador de la fe. Señor, gracias por tu fidelidad. Ayúdanos a también reflejar fidelidad en nuestras vidas, a demostrar el amor a otros como usted ha demostrado amor en nosotros. Y Señor, a ser obedientes en todo lo que usted quiere que hagamos. Pedimos que sin levantar y exaltar a uno, que podamos exaltarte a ti. Amén. Y que podamos levantar quizás a cada uno para caminar más cerca a ti, para ser fuerte y fortalecido en nuestra fe, para que como individuos y para que como iglesia podamos ser todo lo que usted quiere que seamos. Señor, úsenos para tu honra y tu gloria. Aunque nos cuesta decirlo, si quieres usarnos como Esteban. Pablo lo dijo, o en vida o en muerte, que sea para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en un minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir, Dios, tienes toda la razón. Yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir, Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.